Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Primero quiero explicarles que haré videos de spoilers con datos del libro y también videos aparte de spoilers y teorías únicamente de la serie, ya que la serie puede ser un poco diferente al libro y creo que sería más divertido tener teorías de las parejas secundarias. Cuando la portada del video tenga el título spoilers hashtag seguido de un número, quiere decir que hablaré del libro. Pero si tiene el título spoilers, episodio y un número continuo, quiere decir que hablaré sobre la serie. Entonces, en este video hablaremos únicamente del libro. Así que antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos en la parte donde Liam le dice a Kua que debe mudarse a vivir con él. Finalmente, Kua acepta vivir con Liam, entonces Liam le da 3 días de tiempo para poder mudarse. Liam le ofrece su ayuda para la mudanza, pero Kua se niega. Kua en realidad estaba muy nervioso porque debía dejar su vida atrás. Se preguntaba cómo sería vivir en el Pentágono, ya que Liam nunca lo había llevado porque Kua era menor de edad e incluso ahora recién acababa de cumplir 20 años. Kua también se preocupaba por las cosas relacionadas a su vida secreta. Por ejemplo, su motocicleta llamada Kilin y también su batería. Estaba preocupado porque ya no podría cantar y tocar en el bar de Jay. Unas semanas antes, Kua habría estado muy feliz de mudarse con Liam, pero ahora que sabía que Liam no lo amaba, ya no quería renunciar a todas esas cosas que lo hacían feliz. El plan de Kua era molestar a Liam, fastidiarlo, incomodarlo tanto hasta que Liam se canse y lo eche de su casa. Kua se sentía afortunado por tener buenos amigos que no estaban interesados en su posición económica. Los amigos de Kua sabían que él estaba comprometido. Ellos notaron que Kua estaba un poco triste, así que le preguntaron a Kua sobre Liam, sobre si ambos habían terminado. Kua también le cuenta a Jay que ya no podrá tocar en el bar Geminis como lo hacía todos los jueves. Le cuenta lo que ocurrió con Liam, pero Jay está confundido porque de hecho Liam ya sabía que Kua era el misterioso baterista llamado Kirin, o sea, Liam ya sabía de la vida secreta de Kua. Pero Jay no le dice nada de eso a Kua ya que contárselo no sería asunto suyo. Kua se da cuenta que mantener una vida doble ha sido muy difícil. Los únicos que sabían de su vida secreta aparentemente eran su amigo Dio, la ama de llaves de la mansión Kirati y su padre, quien era el benefactor de sus cosas más preciadas, su motocicleta Kilin. El padre de Kua era un hombre guapo y educado, era un diplomático muy importante. Él no estaba de acuerdo con el matrimonio arreglado de Kua. En cambio, la madre de Kua estaba encantada con el compromiso, ya que a ella le agradaba mucho Liam. Kua recuerda cuando Liam le regaló unos muñecos que quiere mucho. Liam de hecho le regaló un muñeco a Kua durante su primera cita por el cumpleaños de Kua. En realidad, ese día no era el cumpleaños de Kua, estaban celebrándolo con anticipación, ya que Liam quería que ese día Kua lo pasara con sus amigos y se divirtiera. El peluche que Liam le regaló era Chimuelo de la película Cómo entrenar a tu dragón. A Kua no le gustaban mucho los peluches, pero ese era especial porque Liam se lo había regalado. En San Valentín, Liam le regaló un peluche parecido a Chimuelo, solo que el nuevo era de otro color. Liam le había regalado a Furia Luminosa y Furia Nocturna. Kua pensaba que él y Liam estarían juntos por siempre, como en la película. Kua se dio cuenta que había desperdiciado muchas oportunidades de trabajo en Europa. Antes de llegar a Tailandia había producido música para la industria de la moda, publicidad, incluso juegos en línea de clase mundial. Había tenido oportunidades de crear pistas de música para carreras de Fórmula 1 en Europa, OSTs de películas. Todo lo que amaba lo había dejado atrás para venir a Tailandia y ser el prometido de Liam. Kua pensó que todos sus esfuerzos habían sido inútiles, porque Liam no lo amaba. Las manos de Kua estaban muy ásperas, aunque nunca se había preocupado de eso porque Liam nunca le había dado la mano. Liam fue a recoger a Kua a la mansión Kirati. Ese día por fin se mudaría a vivir con él. Cuando Liam lo ve salir de su casa,
Kua llevaba 2 peluches en sus brazos. Liam recuerda que él le regaló esos peluches a Kua, porque una vez él le contó que fue al cine con Dio a ver una película animada donde salían esos personajes. Sin embargo, Liam no sabía que, en realidad, a Kua no le gustaban los dibujos animados. Ese día, Kua había ido al cine porque Dio quería ver esa película. Liam esperó a que Kua se despidiera de la ama de llaves de la mansión Kirati. También le dijo a la ama de llaves que podía visitar a Kua cuando quisiera, e incluso que podía llamarlo. Cuando Kua llegó al departamento de Liam, se dio cuenta que era una casa de ensueño. Kua estaba impresionado. Nunca imaginó que Liam y él tuvieran gustos muy parecidos. Liam le dijo que debía irse a trabajar, y si Kua quería algo, solamente debía llamar a seguridad para que lo traiga. Kua inmediatamente llamó a su amigo Dio para decirle que la casa de Liam era increíble y que podía soportar vivir con Liam en esa casa. Cuando Liam se fue de casa, Kua tiró los peluches al sofá y recorrió toda la casa. No se imaginó que en realidad Liam estaba observándolo por su cámara de seguridad. Liam de hecho tenía cámaras instaladas en su casa y podía observarlo por su celular. Liam también intentó ser el hombre perfecto de las novelas para poder estar con Kua, ya que Kua era descendiente de una familia noble y aristocrática. De hecho, la personalidad de Liam era incluso mucho mejor que el de un caballero de telenovelas. Él no quería invadir la privacidad de Kua, así que pidió desinstalar todas las cámaras de seguridad de su departamento. Ya no sería necesario tener esas cámaras, porque Kua cuidaría de su casa. En otra escena, Liam se dirige al bar de Jay. De hecho, Liam y Jay se conocen hace 5 años. A Liam le gustaba el bar de Jay porque desde la azotea se podía observar el Pentágono. Ahora el bar de Jay tenía problemas económicos, así que Liam le dio un cheque con la condición de que el bar siguiera abriendo, y de esa forma Kua podría seguir tocando su batería ahí. Liam quería que Kua pueda tener una vida feliz y hacer lo que más amaba. Desde ahora estaba decidido a conquistar a Kua siendo solo Liam, no el Hia Liam que Kua conoce. Quería que Kua conociera su verdadero yo y se enamorara de él. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte de datos del libro o este mini resumen del libro. Nos vemos, bye bye.